Niñitos, ¿cómo están? Espero que se encuentren todos muy bien. Vamos a seguir con los temas que hemos estado tratando acerca de la composición del aura humana. ¿Qué es lo que dicen algunos científicos que han investigado este tema? ¿Qué implica el que algunas personas la puedan ver? ¿Cuál es la composición que tiene, supuesta composición que tiene el aura humana? Ya hemos visto que tiene unas 7 capas. ¿Y cómo está relacionado esto con la salud y con la enfermedad? Como siempre decimos, esta no es la Biblia. Nosotros nunca decimos que tenemos la verdad. En realidad, lo que hacemos es intentar investigar y buscar respuestas a muchas de las cosas que ocurren durante nuestra existencia. Después de esto vamos a tratar en algún próximo video. Son videos largos, ya sé que son largos. Son largos. Son para un tipo de personas. Son para un tipo de personas inquietas, que buscan respuestas, que están mirando realmente de qué va todo esto en el mundo, en nuestra existencia. Y está claro que muchas veces requiere algún tipo de conocimiento previo, ¿verdad? Sin más dilación, el próximo va a ser sobre el tiempo y el espacio y la mente humana. Ahora vamos al aura humana. ¿Cómo es posible que algunas personas vean el aura? ¿Cómo está relacionado esto con nuestra salud? Voy a achicar esto. Y entonces vamos a ver, algunos médicos ven el campo de energía humana. Aunque la comunidad médica ortodoxa no reconoce la existencia del campo de energía humano, tampoco los que practican la medicina han prescindido de él completamente. Un profesional médico que se toma en serio es la neuróloga y psiquiatra Shafika Karagula. Obtuvo el título de doctora en medicina y cirugía en la Universidad Americana de Beirut en el Líbano y realizó prácticas de psiquiatría con un conocido psiquiatra y catedrático, el Sir David K. Henderson, en el Royal Hospital de Edimburgo para desórdenes mentales y nerviosos. También pasó 3 años y medio como investigadora adjunta con Wilder Penfield. ¿Se acuerda que en vídeos anteriores hemos mencionado mucho a Penfield? Wilder Penfield, el neurocirujano canadiense cuyos famosos estudios sobre la memoria indujeron tanto a Lashley como a Pribram a iniciar su búsqueda. Karagula, la doctora esta, que estudió en la Universidad de Beirut en el Líbano, comenzó siendo una escéptica, pero empezó a creer tras encontrar varios individuos que podían ver auras y tras confirmar su capacidad para hacer diagnósticos médicos acertados como consecuencia de lo que veían. Karagula denomina a la facultad de ver el campo de energía humano percepción sensorial superior, PSS, percepción sensorial superior. Y en la década de 1960 se propuso ella determinar si había algún miembro de la profesión médica que tuviera también esta habilidad. Hizo varios sondeos entre sus amigos y colegas, pero al principio iba muy despacio. Los médicos
de quienes se decía que tenían esa aptitud ni siquiera querían reunirse con ella. Tras haber sido rechazada repetidamente por uno de esos médicos, acabó concertando una cita para verle en calidad de paciente. Entró en la consulta y en vez de dejar que le hiciera un reconocimiento médico para diagnosticar lo que le pasaba, le retó a utilizar su percepción sensorial superior. Él se rindió al darse cuenta de que estaba acorralado. Está bien, quédese donde está, o quédate donde estás, le dijo. No me digas nada. Luego le recorrió el cuerpo con la mirada y le dio un rápido informe oral de su salud, en el que figuraba la descripción de una dolencia interna que acabaría requiriendo una operación y que ella misma se había diagnosticado en secreto. Fue correcto en todos los detalles, afirma Caragula. Cuando extendió la red de sus contactos, Caragula conoció a un médico tras otros que tenían dotes similares. En su libro Breakthrough to Creativity, describe sus encuentros con ellos. La mayoría no sabía que había otros médicos que tenían dotes similares y creían que eran los únicos y especiales a ese respecto. No obstante, invariablemente describían lo que veían como un campo de energía o como una red de energía en movimiento que rodeaba el cuerpo y se mezclaba con él. Algunos veían chakras, pero como desconocían el término, lo describían como vértices de energía dispuestos a lo largo de la columna vertebral que están conectados con el sistema endocrino o que influyen en él. Y casi sin excepción, mantenían su habilidad en secreto por miedo a que perjudicara su reputación profesional. Por respeto a su privacidad, Caragula les identifica en su libro por el nombre solamente, pero dice que entre ellos hay famosos cirujanos, profesores de medicina de la Universidad de Cornell, jefes de departamento de grandes hospitales y médicos de la clínica Mayo. Me sorprendía continuamente al descubrir cuántos miembros de la profesión médica tenían estos dotes de percepción sensorial superior, escribe. La mayoría se sentían un poco incómodos con ellas, pero las encontraban útiles para diagnosticar y por eso las usaban. Procedían de muchas partes del país y todos contaban experiencias similares, aunque no se conocían entre ellos. Y concluye su informe con la siguiente observación. Cuando muchas personas dignas de confianza e independientemente unas de otras cuentan fenómenos del mismo tipo, ha llegado el momento de que la ciencia las tenga en cuenta. No todos los profesionales de la salud se oponen a que se conozcan públicamente sus habilidades. Uno de ellos es la doctora Dolores Krieger, profesora de enfermería de la Universidad de Nueva York. Krieger se interesó por el campo de energía tras participar en un estudio sobre las aptitudes de Oscar Stebany, un sanador húngaro muy famoso. Tras descubrir que Stebany podía elevar los niveles de hemoglobina en pacientes enfermos con solo manipular el campo de energía, Krieger se propuso aprender más acerca de las misteriosas energías implicadas en él mismo. Se zambulló en el estudio del prana, de los chakras y del aura y finalmente se hizo alumna de Dora Kunz, una clarividente muy conocida. Guiada por Kunz, aprendió a sentir los obstáculos que aparecen en el campo de energía y a sanar manipulando el campo con las manos. Al darse cuenta del enorme potencial médico de las técnicas de Kunz, decidió enseñar lo que había aprendido a otras personas. Como sabía que términos tales como aura y chakra
tendrían connotaciones negativas para muchos profesionales de la asistencia sanitaria, decidió llamar a su método curativo toque terapéutico. Lo enseñó por primera vez en la Universidad de Nueva York en un curso de un máster de enfermería titulado Los límites de la enfermería, la actuación del potencial de la interacción en el campo terapéutico. Tanto el curso como la técnica tuvieron tanto éxito que desde entonces Krieger ha enseñado el toque terapéutico a miles de enfermeras literalmente y ahora se utiliza en hospitales del mundo entero. La eficacia del toque terapéutico se ha demostrado también en varios estudios. Por ejemplo, la doctora Janet King, profesora asociada y directora adjunta de investigación de enfermería de la Universidad de Carolina del Sur en Columbia, decidió comprobar si el toque terapéutico podía disminuir el nivel de ansiedad en pacientes cardíacos. Para ello, ideó un estudio a doble ciego en el que un grupo de enfermeras con experiencia en la técnica pasarían las manos sobre el cuerpo de un grupo de pacientes cardíacos y un segundo grupo de enfermeras sin experiencia pasaría las manos sobre el cuerpo de otro grupo de pacientes cardíacos, pero sin aplicar la técnica de verdad. Averiguó que los niveles de ansiedad en los pacientes que recibieron el tratamiento auténtico disminuyeron un 17% tras solo 5 minutos de terapia. Pero no hubo cambio alguno en los niveles de ansiedad de los pacientes que recibieron el tratamiento falso. Su estudio constituyó el artículo de fondo de la sección Science Times del New York Times del 26 de marzo de 1985. Otro profesional de la salud que imparte numerosas conferencias sobre el campo de energía humano es el Dr. W. Brooke Joy, especialista en pulmón y corazón de la Universidad de Carolina del Sur y licenciado tanto por la Johns Hopkins como por la Clínica Mayo. Joy descubrió que tenía ese don en 1972 mientras examinaba a un paciente en su consulta. Al principio, en lugar de ver el aura, solo era capaz de sentir su presencia con las manos. Él lo cuenta así. Estaba examinando a un hombre sano de 20 y pocos años, cuando pasé la mano por la zona del plexo solar, en la boca del estómago, sentí lo que me pareció una nube cálida. Parecía irradiar desde el cuerpo hacia el exterior, perpendicular a la forma de un cilindro de unos 10 centímetros de diámetro. A continuación, descubrió que todos los pacientes tenían radiaciones palpables en forma de cilindro que emanaban no solo del estómago, sino también de otros puntos del cuerpo. Pero no se dio cuenta de que había descubierto, o redescubierto mejor dicho, los chakras hasta que leyó un libro antiguo hindú sobre el sistema de energía humana. Como Brennan, Joy piensa que el modelo holográfico supone la mejor explicación para entender el campo de energía humana. A su juicio, todos tenemos latente la capacidad de ver los auras. Creo que alcanzar estados expandidos de conciencia consiste meramente en sintonizar el sistema nervioso central con estados perceptivos que han existido siempre en nosotros, pero que están bloqueados por culpa de nuestros condicionamientos mentales externos. Para demostrar su teoría, Joy pasa ahora la mayor parte del tiempo enseñando a otras personas a sentir el campo de energía humana. Uno de sus alumnos es Michael Crichton, autor de bestsellers como La amenaza de Andrómeda y Esfera, y director de películas como Coma, El gran robo del tren. En su exitosa autobiografía Viajes y experiencias, Crichton se licenció en medicina por la Universidad de Harvard. Cuenta que aprendió a sentir y finalmente a ver el campo de energía humana estudiando tanto con Joy como con otros profesores con el mismo don. La experiencia le asombró y le transformó. No hay engaño alguno. Está meridianamente claro que la energía corporal
es un fenómeno genuino de algún tipo, afirma. La creciente disposición de los médicos a hacer públicas dotes semejantes no es el único cambio que ha tenido lugar desde que Garagula realizó sus investigaciones. En los últimos 20 años, Valerie Hunt, terapeuta física y profesora de kinesiología de la UCLA, ha creado un método para confirmar experimentalmente la existencia del campo de energía humana. La ciencia médica sabe, desde hace tiempo, que los seres humanos somos seres electromagnéticos. Los médicos utilizan rutinariamente electrocardiógrafos para hacer electrocardiogramas, ECG, o gráficos que registran la actividad eléctrica del corazón y electroencefalógrafos para hacer electroencefalogramas, EEG, de la actividad eléctrica cerebral. Hunt ha descubierto que un electromiógrafo, un aparato utilizado para medir la actividad eléctrica de los músculos, puede captar la presencia eléctrica del campo de energía humana. Aunque en su origen su investigación estaba dirigida al estudio del movimiento muscular humano, Hunt se interesó por el campo de la energía tras encontrar a una bailarina que decía que utilizaba el suyo para ayudarse a bailar. Aquello indujo a Hunt a hacer electromiogramas EMG de la actividad eléctrica de los músculos de aquella mujer mientras bailaba, así como a estudiar el efecto que causan los sanadores en la actividad eléctrica de los músculos de las personas a quienes se están curando. Al final, amplió la investigación para que abarcara a las personas que pueden ver el campo de energía humana, y ahí fue donde hizo los descubrimientos más significativos. Normalmente la frecuencia de la actividad eléctrica del cerebro está entre 0 y 100 ciclos por segundo. Normalmente la frecuencia de la actividad eléctrica del cerebro está entre 0 y 100 ciclos por segundo. Y la mayor parte de la actividad tiene lugar entre 0 y 30 ciclos por segundo. Estos son datos importantes, En los músculos, la frecuencia aumenta hasta llegar hasta los 225 ciclos por segundo, y la del corazón, llega hasta los 250 ciclos por segundo, más o menos. Pero en ese punto disminuye la actividad eléctrica asociada con las funciones biológicas. Volvamos para atrás. La actividad eléctrica del cerebro está entre 0 y 100 ciclos por segundo. La actividad de los músculos, la actividad que tiene mayor lugar es la de 0 a 30 centímetros. En los músculos la frecuencia es de 225 ciclos por segundo, y en el corazón llega hasta los 250. Hunt descubrió que los electrodos del electromiógrafo podían recoger otro campo de energía que irradiaba desde el cuerpo, un campo mucho más sutil y de menor amplitud que el campo de la electricidad corporal tradicionalmente reconocido, pero con frecuencias de entre 100 y 1600 ciclos por segundo, y a veces más altas incluso. Además, en vez de emanar desde el cerebro, el corazón o los músculos, el campo era más potente en las zonas del cuerpo asociadas con los chakras. Los resultados fueron tan emocionantes que no pude dormir aquella noche, afirma Valerie Hunt. El modelo científico que había suscrito durante toda mi vida era completamente incapaz de explicar aquellos hallazgos. Descubrió también que cuando el lector de un aura veía un color en particular en el campo de energía de una persona, el electromiógrafo recogía siempre un patrón de frecuencias específicos que ella aprendió a asociar con ese color. Miraba el patrón en un osciloscopio, un aparato que convierte las ondas eléctricas en un modelo visual en una pantalla de vídeo monocromática.
Por ejemplo, cuando el lector de Laura veía el color azul en el campo de energía de una persona, Hunt podía confirmar que era azul mirando el patrón en el osciloscopio. En un experimento, llegó a probar hasta 8 lectores de aura simultáneamente para ver si estaban de acuerdo entre ellos y con el osciloscopio, y aseguró que el resultado era siempre el mismo, punto por punto. Una vez que hubo confirmado la existencia del campo de energía humana, se convenció también de que la idea holográfica proporcionaba un modelo para entenderlo. Además de los aspectos relativos a la frecuencia, Hunt señala que el campo de energía y sin duda los sistemas eléctricos del cuerpo también son holográficos de otra manera. Estos sistemas se encuentran repartidos por el cuerpo globalmente, al igual que la información en un holograma. Por ejemplo, la actividad eléctrica medida por un electroencefalógrafo es más intensa en el cerebro, pero también puede obtenerse un electroencefalograma poniendo un electrodo en el dedo gordo del pie. De manera similar, se puede hacer un electrocardiograma en el dedo pequeño. En el corazón, el electrocardiograma tiene más intensidad y mayor amplitud, pero la frecuencia y el patrón son los mismos en cualquier parte del cuerpo. A juicio de la profesora Hunt, esto es muy significativo, aunque cada parte de lo que ella denomina la realidad de campo, del campo holográfico del aura, contiene aspectos de todo el campo de energía, las diferentes partes son absolutamente idénticas entre sí y explica que la diferencia de amplitud impide que el campo de energía sea un holograma estático y permite en cambio que sea dinámico y fluido. ¿Qué quiere decir? Que este tipo de energía está repartida en todo el cuerpo, pero en las zonas de mayor incidencia, como en el corazón y en el cerebro, es donde está más fuerte, más, ¿vale? Uno de sus hallazgos más asombrosos es que ciertos dones y habilidades están relacionados al parecer con la presencia de frecuencias específicas en el campo de energía de una persona. Ha descubierto que cuando la conciencia de una persona se centra sobre todo en el mundo material, las frecuencias de su campo de energía tienden a ser más bajas y se alejan demasiado de los 250 ciclos por segundo correspondientes a las frecuencias biológicas del cuerpo. Por otra parte, las personas que son psíquicas o que tienen capacidad de sanar tienen frecuencias en su campo de entre 400 y 800 ciclos por segundo. Las personas capaces de entrar en trance y de canalizar aparentemente otras fuentes de información a través de sí mismos se saltan totalmente las frecuencias psíquicas y operan en una banda más estrecha que entre 800 y 900 ciclos por segundo. Su amplitud no es psíquica en absoluto, afirma Hunt. Están ahí arriba, en su propio campo, es estrecho y puntiagudo y ellos están prácticamente fuera del mismo. Las personas con frecuencias por encima de los 900 ciclos por segundo son las que ella llama personalidades místicas, en su opinión, mientras que los psíquicos y los medios muchas veces son meros conductos de información, los místicos poseen la sabiduría necesaria para saber qué hacer con la información. Son conscientes de la interrelación cósmica que existe entre todas las cosas y están en contacto con todos los niveles de la experiencia humana. Están anclados en la realidad ordinaria, pero a menudo tienen capacidades tanto para entrar en trance como psíquicas. Sin embargo, sus frecuencias se extienden muy por encima de las bandas asociadas con tales capacidades. Utilizando un electromiograma modificado, un electromiograma normalmente solo puede detectar frecuencias hasta 20.000 ciclos por segundo, Hunt ha encontrado a individuos con frecuencias de hasta 200.000 ciclos por segundo en sus campos de energía. Es inquietante porque las tradiciones místicas se refieren muchas veces a individuos espiritualmente superiores diciendo que poseen una vibración más alta que la gente normal. Si los descubrimientos de Hunt son correctos, parecen dar credibilidad a dicha afirmación. Otro de los descubrimientos de Valerie Hunt tiene que ver con la nueva ciencia del caos. Como su nombre implica, el caos es el estudio de los fenómenos caóticos, es decir, los procesos tan aleatorios que no parecen estar gobernados por ley alguna.
Por ejemplo, cuando el humo de una vela apagada se eleva, fluye hacia arriba formando una corriente fina y estrecha. Al final, la estructura de la corriente se rompe y se hace turbulenta. Se dice que el humo turbulento es caótico porque su conducta no se puede predecir, no la puede predecir la ciencia. Otros ejemplos de fenómenos caóticos son el agua que choca con el fondo de una catarata, las fluctuaciones eléctricas aparentemente azarosas que se desencadenan en el cerebro de un epiléptico durante un ataque, y el clima cuando chocan temperaturas diferentes y frentes de aire y presiones distintas, son caóticos. En la década de los 80 la ciencia ha descubierto que muchos fenómenos caóticos no son tan desordenados como parecen y tienen con frecuencia una regularidad y unas pautas ocultas. Recordemos la afirmación aquella de Bohm de que el desorden no existe, es sólo un orden de un grado indefinidamente elevado. Los científicos han encontrado también métodos matemáticos para hallar la regularidad oculta en los fenómenos caóticos. Uno de ellos lleva aparejado un tipo especial de análisis matemáticos capaz de convertir datos de fenómenos caóticos en formas visibles en la pantalla de un ordenador. Si los datos no contienen patrones ocultos, la forma resultante será una línea recta. Pero si el fenómeno caótico sí contiene pautas regulares ocultas, se verá en la pantalla del ordenador de una forma parecida a los dibujos de espirales que hacen los niños cuando enrollan hilos de colores alrededor de una serie de clavos insertados en un tablero. Estas formas se denominan patrones de caos o atractores extraños, porque parece que las líneas que componen la forma son atraídas unas y otras una vez hacia ciertas zonas en la pantalla del ordenador, lo cual, al igual que diría que el hilo es repetidamente atraído hacia los clavos alrededor de los cuales está enrollado. Cuando Hume observó los datos del campo de energía en el osciloscopio, se dio cuenta de que cambiaban constantemente y a veces aparecía formando grandes grupos compactos y a veces se desvanecía y se volvía desigual, como si el propio campo de energía estuviera en un estado incesante de fluctuación. A primera vista parecía que los cambios ocurrían al azar, pero ella pensó intuitivamente que poseían algún tipo de orden. Se dio cuenta de que el análisis del caos podría revelar si tenía razón o no y buscó a un matemático. En un principio emitieron 4 segundos de datos de un electrocardiograma en el ordenador para ver qué pasaba. Obtuvieron una línea recta. Después emitieron la misma cantidad de datos de un electroencefalograma y de un electromiograma. El primero produjo una línea recta y el segundo una línea ligeramente inflada, pero aún no crearon un patrón de caos. Obtuvieron una línea recta incluso cuando metieron datos de las frecuencias más bajas del campo de energía humana, pero cuando analizaron las frecuencias más altas del campo tuvieron éxito. Según ella, obtuvimos el patrón de caos más dinámico que ha visto nunca. Aquello significaba que los cambios caleidoscópicos que tenían lugar en el campo de energía, si bien parecía que se debían al azar, eran cambios muy ordenados en realidad y respondían a un patrón muy complejo. El modelo nunca se repite, pero es tan dinámico y complejo que lo llamo patrón holográfico del caos, afirma Valery Hume. Hume cree que su descubrimiento fue el primer patrón auténtico de caos encontrado en un sistema electrobiológico importante. Recientemente, otros investigadores han encontrado patrones de caos en electroencefalogramas, pero necesitaron muchos minutos de datos procedentes de numerosos electrodos para obtenerlos. Ella obtuvo un patrón de caos con 3 o 4 segundos de datos grabados con un solo electrodo, lo que indica que el campo de energía humano es mucho más rico en información y posee una organización mucho más compleja y dinámica que la actividad eléctrica del cerebro incluso. ¿De qué está hecho? ¿De qué está hecho el aura, el campo de energía humana? ¿De qué está hecho? ¿Es electricidad? ¿Es éter? ¿Qué es? ¿De qué está hecho? Vamos a ver. Hume no cree que el campo de energía humano sea de naturaleza puramente electromagnética. Vimos que somos electromagnéticos, somos eléctricos. El sistema eléctrico nuestro
A veces el cableado no funciona bien. Bueno, ella cree que la naturaleza, aunque la energía humana, la naturaleza sea puramente electromagnética, a pesar de tener componentes eléctricos, cuando ella dice, tenemos la sensación de que es mucho más complejo y de que sin duda está compuesto de una energía que aún no se ha descubierto. ¿Qué energía es esa que no se ha descubierto todavía? No lo sabemos. Una de las mejores pistas que tenemos se deriva del hecho de que los psíquicos, casi sin excepción, afirman que tiene una frecuencia o una vibración mucho más alta que la energía materia normal. Vamos aquí, viendo, andan unas mosquitas. Los psíquicos dicen que tiene una frecuencia o una vibración mucho más alta que la energía materia normal. Tal vez debiéramos tomarnos en serio dicha observación, dada la exactitud inquietante con que los psíquicos de talento perciben enfermedades en el campo de energía. El carácter universal de tal percepción, hasta en una vibración superior a la de la energía de la materia normal, podría indicar que estamos intuyendo algo importante sobre el campo de energía. La antigua literatura hindú dice también que la materia está compuesta por anu o átomos, no anunnakis, átomos, y que las sutiles energías vibratorias del campo de energía humano existen para mano o literalmente más allá del átomo. Es interesante porque Bohm también cree que más allá del átomo, en el nivel subcuántico, hay muchas energías sutiles que la ciencia no conoce todavía. Confiesa que no sabe si el campo de energía humano existe o no, pero al comentar la posibilidad de su existencia afirma que el orden implicado tiene muchos niveles de sutileza. Si conseguimos dirigir la atención hacia ellos, deberíamos de ser capaces de ver más de lo que vemos normalmente. Merece la pena observar que lo cierto es que no sabemos qué es un campo, como dice Bohm. ¿Qué es? ¿Qué es un campo eléctrico? No lo sabemos. Cuando descubrimos una nueva clase de campo nos parece misterioso. Después le damos un nombre, nos acostumbramos a discutir sobre él y a describir sus propiedades y ya no nos parece misterioso, pero seguimos sin saber qué es realmente un campo eléctrico o un campo gravitacional. Como vimos en un capítulo anterior, ni siquiera sabemos qué son los electrones, solo podemos describir su comportamiento. Todo esto indica que al final el campo de energía humano se definirá también en función de su comportamiento y que sus investigaciones, como la de Hunt, solo mejorarán nuestra comprensión del mismo. Si el campo de energía humana está formado por energías excesivamente sutiles, podemos descansar con la seguridad de que poseen propiedades distintas de las que tienen los tipos de energía con los que estamos familiarizados. Una de esas propiedades es evidente en las características no locales del campo de energía humana. Las características no locales del campo de energía humana. Otra especialmente holográfica es la capacidad del aura para manifestarse como un contorno borroso de energía o para formar imágenes tridimensionales en alguna ocasión. Psíquicos expertos afirman que con frecuencia ven esos hologramas flotando sobre las auras de las personas. Habitualmente son imágenes de objetos o ideas que ocupan una posición destacada en los pensamientos de las personas alrededor de las cuales se ven. Hay tradiciones ocultistas que sostienen que esas imágenes son fruto de la tercera capa del aura o capa mental, pero hasta que dispongamos de los medios necesarios para confirmar o negar tal afirmación, debemos limitarnos a la experiencia de los psíquicos que pueden ver imágenes en el aura.
Uno de esos psíquicos es Beatrice Ricci. Beatrice Ricci. Como ocurre a menudo, sus poderes se manifestaron a una edad temprana. Cuando era una niña, a veces las cosas se movían por impulso propio de su presencia. Cuando creció, descubrió que sabía cosas de las personas que no podía saber por medios normales. Beatrice, aunque empezó su carrera como artista, se vio que tenía unas dotes de clarividencia tan impresionantes que decidió trabajar como psíquica a tiempo completo. Ahora hace interpretaciones para gente de toda clase y condición social, desde amas de casa a exdirectores ejecutivos de empresas, y han aparecido artículos sobre ellas en publicaciones tan diversas como el New York World Tennis o el New York Woman. Rich a menudo ve imágenes flotando sobre sus clientes o cerca de ellos. Una vez vio unas cucharas de plata, platos de plata y otros objetos similares formando un círculo alrededor de la cabeza de un hombre. Se quedó perpleja, pues ocurrió cuando estaba empezando a explorar los fenómenos psíquicos. Al principio no sabía por qué veía lo que veía, pero al final se lo dijo al hombre y averiguó que se dedicaba a importar y exportar precisamente los objetos que ella veía alrededor de su cabeza. Fue una experiencia fascinante y cambió sus ideas para siempre. Así que si me mira a mí, verá árboles, maderas, dientes, prótesis, no sé qué va a ver. Carol Dreyer ha tenido muchas experiencias similares. Una vez, durante una interpretación, vio un montón de patatas girando en torno a la cabeza de una mujer. Como Beatrice Rich, al principio se quedó sin habla, pero luego reunió el coraje suficiente para preguntar a la mujer si las patatas tenían algún significado especial para ella. La mujer se rió y le dio una tarjeta de visita. Era de Idaho, Potato Board, algo parecido, dice Dreyer. Ya sabes, el equivalente en productores de patata a la American Dairy Association. Las imágenes no siempre se limitan a flotar en el aura y a veces pueden parecer extensiones fantasmales del propio cuerpo. En una ocasión, Dreyer vio una especie de tenue capa holográfica colgando de los brazos y manos de una mujer. Como la mujer iba impecablemente acicalada y llevaba un atuendo caro, Dreyer no podía imaginar porque tenía en la mente la idea de andar tocando una especie de lodo viscoso. Le preguntó si entendía la imagen y la mujer asintió con la cabeza. Le explicó que era escultora y que esa misma mañana había estado ensayando un nuevo producto y que se le habían pegado en las manos y brazos exactamente como había descrito Dreyer. El autor dice: también yo he tenido experiencias similares al mirar el campo de energía. Una vez, mientras estaba sumido profundamente en mis pensamientos acerca de una novela sobre hombres lobos en la que estaba trabajando, como se darán cuenta algunos lectores, soy aficionado a escribir relatos de ficción sobre temas populares, me di cuenta de que se había formado una imagen fantasmal de un hombre lobo alrededor de mi propio cuerpo. Me gustaría recalcar que fue un fenómeno puramente visual y que en ningún momento sentí que me había convertido en un hombre lobo. Sin embargo, la imagen holográfica que envolvió mi cuerpo era tan real que cuando levanté los brazos pude ver uno a uno los pelos de la piel y las garras caninas que salían de la mano lobuna que envolvía mi mano. En efecto, aquellos rasgos parecían absolutamente reales, en todo salvo en que eran translúcidos y podía ver mi propia mano de carne y hueso por debajo. Debería haber sido una experiencia aterradora, pero por alguna razón no lo fue y me encontré a mí mismo fascinado simplemente por lo que estaba viendo. Un hecho significativo sobre esa experiencia fue Carol Dreyer, que estaba de invitada en mi casa. En aquel entonces entró por casualidad en la habitación mientras yo seguía enfundado en el cuerpo de hombre lobo de pantomima. Reaccionó inmediatamente y me dijo: oh, debes de estar pensando en tu novela de hombres lobo, porque te has convertido en un hombre lobo. Comparamos notas y descubrimos que ambos veíamos los mismos rasgos. Nos enfrascamos en la conversación y a medida que mis pensamientos se desviaban de la novela, se fue desvaneciendo lentamente la imagen de hombre lobo.
Las imágenes que los psíquicos ven en el campo de energía no son siempre estáticas. Rich dice que ve con frecuencia lo que parecen pequeñas películas transparentes en torno de la cabeza del cliente. A veces veo una pequeña imagen de la persona detrás de la cabeza o detrás de los hombros, en lo que parece estar haciendo diversas cosas de su vida cotidiana. Mis clientes me dicen que mis descripciones son certeras y muy específicas. Veo sus oficinas y el aspecto que tiene su jefe, veo lo que han pensado y lo que les ha pasado durante los últimos 6 meses. Hace poco le dije a un cliente que veía su casa y que había máscaras y flautas colgadas de la pared. Ella dijo, no, no, no. Yo le dije que sí, que había instrumentos musicales colgados de la pared, que la mayoría eran flautas y que también había máscaras. Y entonces ella exclamó, oh, es mi casa de verano. También Dray afirma que ve lo que parecen películas tridimensionales en el campo de energía. Habitualmente son de color, pero también puede ser en tono sepia o como una especie de daguerrotipo. Muchas veces representan la historia de la persona y pueden durar entre 5 minutos y 1 hora. Además son imágenes increíblemente detalladas. Cuando veo a una persona en una habitación, puedo decir cuántas plantas hay en la habitación y cuántas hojas tiene cada planta y hasta cuántos ladrillos hay en la pared. Normalmente no me meto en descripciones tan minuciosas, a menos que me parezcan pertinentes. Yo puedo atestiguar la exactitud de sus descripciones. Siempre he sido una persona organizada y de niño fui bastante precoz en ese aspecto. Una vez, cuando tenía 5 años, estuve varias horas almacenando y organizando meticulosamente todos mis juguetes en un armario. Cuando terminé, enseñé a mi madre lo que había hecho y le advertí que hiciera el favor de no tocar nada porque no quería que se enredara y trastocara el orden cuidadoso que yo había dispuesto. El relato de mi madre del incidente ha servido de diversión a mi familia desde entonces. Desde mi primera sesión con Dreyer me describió ese episodio con detalle, así como otros muchos acontecimientos de mi vida que veía aparecer en mi campo de energía como en una película. Ella también se reía mientras los describía. Dreyer compara las imágenes que ve con hologramas y explica que cuando elige una y empieza a contemplarla es como si se extendiera y llenara toda la habitación. Si veo que pasa algo en el hombro de una persona, cuando una herida, como una herida por ejemplo, de repente se amplía la escena. Entonces tengo la sensación de que es un holograma porque a veces me parece que puedo meterme dentro y que formo parte de él. No me está pasando a mí, sino a mi alrededor. Es casi como si estuviera en una película tridimensional, en una película holográfica con la persona. Su visión holográfica no se limita a los hechos de la vida de la persona en cuestión. También ve representaciones virtuales de las operaciones de la mente inconsciente. Como todos sabemos, el inconsciente habla en un lenguaje de símbolos y metáforas. Por eso nos parece muchas veces que los sueños son misteriosos o que no tienen sentido. No obstante, una vez que se aprende a interpretar el lenguaje del inconsciente, se esclarece el significado de los sueños. Los sueños no es el único que está descrito en la jerga del inconsciente. Las personas familiarizadas con el lenguaje de la psique, al que el psicólogo del lenguaje Erich Fromm llama el lenguaje olvidado, porque la mayoría de nosotros hemos olvidado cómo interpretarlo, reconocen su presencia en otras creaciones humanas tales como los mitos, los cuentos de hadas o las visiones religiosas. Algunas películas holográficas que ve Dray en el campo de energía humana están también escritas en ese lenguaje y se parecen a los mensajes metafóricos de los sueños. Ahora sabemos que el inconsciente está activo todo el tiempo y no solo mientras soñamos. Dray es capaz de separar a la persona de su ser en estado normal de vigilia para contemplar directamente el río incesante de imágenes que fluye continuamente del inconsciente. Y gracias a la práctica de sus dotes intuitivas naturales, se muestra extraordinariamente hábil a la hora de descifrar el lenguaje inconsciente. Los psicólogos jungianos me adoran, asegura. Además, tiene un método
especial para saber si se ha interpretado una imagen correctamente o no. Si no la he explicado correctamente, la imagen no se va, afirma. Si queda en el campo de energía, pero una vez que he dicho todo lo que la persona necesita saber sobre una imagen en particular, empieza a disolverse y desaparece. A su juicio, esto ocurre porque el propio inconsciente del cliente elige qué imagen es mostrable. Como Ullman cree que la psique siempre está intentando enseñar al consciente lo que necesita saber para ser más feliz, más sano y para crecer espiritualmente. Su capacidad para observar e interpretar cómo funciona la psique es lo más recóndito de una de las razones que le permite llevar a cabo transformaciones profundas en muchos de sus clientes. Cuando empezó a describirme el caudal de imágenes que veía aparecer en mi campo de energía, tuve la inquietante sensación de que me estaba hablando de uno de mis sueños, con la salvedad de que era un sueño que no había tenido todavía. Al principio, la secuencia de imágenes fantasmales me resultaba extrañamente familiar, pero a medida que Dreyer iba desentrañando y explicándome los símbolos y metáforas uno por uno, fui reconociendo las maquinaciones de mi yo interno, tanto las cosas que yo aceptaba como las que estaba menos dispuesto a admitir. La tarea que llevan a cabo psíquicos como Rich y Dreyer ponen de manifiesto que hay una cantidad enorme de información en el campo de energía. Uno se pregunta si no sería ese el motivo por el que Valerie Hunt obtuviera un patrón de caos tan pronunciado cuando analizó los datos de Laura. La capacidad de ver imágenes en el campo de energía humano no es nueva. Hace casi 300 años, el gran místico sueco Emanuel Swedenborg decía que veía una sustancia ondulante alrededor de la gente y que en esa sustancia ondulantes los pensamientos de la persona eran visibles en forma de imágenes que él llamaba retratos. Al comentar la incapacidad de esas personas para ver esa sustancia ondulante alrededor del cuerpo observó: puedo ver conceptos sólidos de pensamiento como si estuvieran rodeados de una especie de ola, pero nada llega a la sensación humana normal excepto lo que está en el medio y parece sólido. Swedenborg también podía ver retratos de su propio campo de energía. Cuando pensaba en alguien que conocía, se me aparecía una imagen con el aspecto que tenía cuando era llamado ante presencia humana, pero alrededor de ella, como fluyendo a oleadas, estaba todo lo que había sabido y pensado de él desde la niñez. Esto es largo, parece complicado, pero no es tan complicado. Es que todo queda registrado, es que el cerebro humano registra todo. Valoración del cuerpo holográfico. La frecuencia no es lo único que está distribuido en todo el campo de forma holográfica. Los psíquicos dicen que la abundante información personal que contiene el campo se puede encontrar también en cada parte del aura del cuerpo. Como dice Barbara Brennan, cada parte del aura no solo representa el todo, sino que además lo contiene. Ronald Wong, Hue, psicólogo clínico de California, está de acuerdo. Hue, anterior presidente de la Asociación for Transpersonal Psychology, además de un magnífico clarividente, ha descubierto que los patrones de energía inherentes en el cuerpo contienen hasta la historia de una persona. En su opinión, el cuerpo es una especie de microcosmos, un universo que refleja en sí mismo todos los distintos factores a los que se enfrenta una persona e intenta asimilar. Como Dreyer y Rich, también él tiene la capacidad psíquica de sintonizar con películas sobre los asuntos importantes de la vida de una persona. Pero en vez de verlos en el campo de energía, los convoca con el ojo de la mente, imponiendo las manos sobre la persona y psicometrizando literalmente su cuerpo. Asegura
que esa técnica le permite determinar con rapidez los guiones emocionales, los asuntos esenciales y los modelos relacionales más destacados en la vida de la persona, y que la utiliza con frecuencia para facilitar. La verdad es que la técnica me la enseñó un colega psiquiatra llamado Ernest Pechi, dice Jue, que la llamaba lectura del cuerpo. En lugar de hablar del cuerpo etéreo y cosas semejantes, prefiero utilizar el modelo holográfico para explicarla y llamarla valoración del cuerpo holográfico. Además de usarla en su consulta, imparte seminarios en los que enseña a utilizarla a otras personas. En el capítulo anterior analizamos la posibilidad de que el cuerpo no sea un compuesto sólido. Esta parte creo que es la más importante de todo lo que hemos estado tratando. En el capítulo anterior analizamos la posibilidad de que el cuerpo no sea un compuesto sólido, sino un tipo de imagen holográfica en sí misma. Esta idea está respaldada aparentemente por otra facultad que poseen muchos clarividentes y que consiste en ver dentro del cuerpo de una persona literalmente. Las personas con la capacidad de ver el campo de energía muchas veces también pueden ajustar la vista y ver a través de la carne y los huesos, como si fueran solo capas de niebla coloreada. En su investigación, Karagula, la que al principio estábamos hablando, descubrió unas cuantas personas, tanto dentro como fuera de la profesión médica, que poseían una visión de rayos X. Una de ellas era una mujer a la que se identifica como Diane, que era presidenta de una empresa. Escribió lo que sentía justo antes de reunirse con ella. Para mí, como psiquiatra, al reunirme con una persona de quien se decía que podía ver a través de mi cuerpo, suponía un cambio rotundo y total en mi forma habitual de proceder. Karagula sometió a Diane a una larga serie de pruebas. Le presentó a varias personas y le pedía que hiciera diagnósticos sobre la marcha. En una de esas ocasiones, Diane dijo que el campo de energía de una mujer estaba marchito y roto en pedazos, y que eso indicaba un problema serio en el cuerpo físico. Luego le miró el interior del cuerpo y vio que tenía una oclusión intestinal cerca del vaso. Aquello sorprendió a Karagula porque la mujer no mostraba ninguno de los síntomas que indican normalmente ese grave trastorno. Sin embargo, la mujer acudió al médico y las radiografías revelaron una oclusión precisamente en la zona en la que había indicado Diane. 3 días después operaron a la mujer para eliminar aquella oclusión que ponía en peligro su vida. En otra serie de pruebas, Karagula pidió a Diane que hiciera un diagnóstico de pacientes elegidos al azar en la clínica de pacientes externos de un gran hospital de Nueva York. Cuando Diane hiciera un diagnóstico, ella determinaría la exactitud de sus observaciones, acudiendo a la historia clínica del paciente. Una de las veces, Diane miró a una paciente, a la que ninguna de ellas conocía, y le dijo a Karagula que la mujer no tenía glándula pituitaria, una glándula situada en el interior del cerebro, que el páncreas tenía pinta de no funcionar bien, y que había tenido una enfermedad en el pecho y que ahora le faltaba el pecho y que de cintura para abajo no le pasaba energía suficiente por la columna vertebral y que tenía problemas en las piernas. El historial médico de la mujer reveló que le habían quitado la glándula pituitaria en una operación.
que estaba tomando hormonas que afectaban al páncreas, que había tenido una doble mastectomía por causa del cáncer y una operación en la espalda para descomprimir la médula espinal y mitigar el dolor de las piernas que tenía dañados los nervios, por lo que era difícil vaciar la vejiga. Caso tras caso, Diane reveló que podía ver las profundidades del cuerpo físico, sin esfuerzo. Hacía descripciones detalladas de la situación de los órganos internos. Veía el estado de los intestinos, la presencia o ausencia de diversas glándulas y hasta describía la densidad o fragilidad de los huesos. Como asegura Caragula, no podía evaluar lo que averiguaba sobre el cuerpo energético. Sus observaciones sobre las dolencias físicas se correspondían con los diagnósticos médicos con una exactitud asombrosa. También Brennan puede ver dentro del cuerpo humano y denomina a esa habilidad visión interna. Utilizándola, ha diagnosticado exactamente una amplia gama de alteraciones médicas, entre las que se encuentran fracturas óseas, tumores fibrosos y cáncer. Dice que muchas veces puede decir el estado en que se encuentra un órgano por el color. Por ejemplo, un hígado saludable se muestra de un color rojo oscuro, un hígado con ictericia presenta un tono enfermizo amarillento marronáceo, y el hígado de una persona que está recibiendo tratamiento de quimioterapia es de color marrón verdoso generalmente. Como muchos otros psíquicos con visión interna, Brennan puede ajustar y enfocar su mirada para ver incluso estructuras microscópicas como virus y células sanguíneas individuales. Personalmente me he encontrado con varios psíquicos con visión interna y puedo corroborar su autenticidad. Dreyer es una de las psíquicas a las que he visto demostrar esa capacidad. En una ocasión no solo me diagnosticó acertadamente un problema médico interno, sino que además me dio una información sorprendente de un carácter completamente distinto. Hace unos cuantos años empecé a tener problemas en el vaso. Para intentar remediar la situación comencé a realizar ejercicios diarios de visualización en los que veía imágenes de mi vaso en un estado de plenitud y salud, lo veía bañado por una luz sanadora, etc. Como desgraciadamente soy una persona muy impaciente, me enfadaba y no tenía éxito de la noche a la mañana. En la siguiente meditación regañé mentalmente al vaso y le advertí en términos inequívocos que sería mejor que empezara a hacer lo que quería. Ese incidente tuvo lugar estrictamente en la intimidad de mis pensamientos y lo olvidé enseguida. Unos días después vi a Dreyer y le pedí que me mirara dentro del cuerpo y me dijera si había algo que yo debería saber, y no le dije nada de mi problema de la salud. Ella, sin embargo, describió inmediatamente el estado del vaso y luego hizo una pausa y frunció el ceño como si estuviera confundida. Tu vaso está muy molesto por algo, murmuró, y entonces se dio cuenta de repente. ¿Has estado chillando a tu vaso? Lo admití tímidamente. Drayo estuvo a punto de levantar las manos en un gesto de desesperación. No debes hacer eso. Tu vaso está enfermo porque inconscientemente le estabas dando instrucciones equivocadas. Ahora que le has chillado, está verdaderamente confuso. Sacudió la cabeza con preocupación. Nunca te enfades con tu cuerpo ni con tus órganos internos. Mándales mensajes positivos únicamente. El incidente no solo puso de manifiesto la destreza con que ve Dreyer el interior del cuerpo humano, también parecía sugerir que el vaso tiene una especie de mentalidad o de conciencia propia, además de recordarme la afirmación de la doctora Peart de que no sabe dónde termina el cerebro y dónde empieza el cuerpo. Me hizo preguntarme si los componentes del cuerpo, glándulas, huesos, órganos y células, no tendrían su propia inteligencia. Si el cuerpo es holográfico de verdad, quizás la observación de Candace Peart sea más correcta de lo que pensamos, y todas las partes del todo contengan en gran medida la conciencia del todo. Lo que sigue es que la mayoría de los chamanes podían ver el campo energético, el campo de energía humano en un plano cósmico, como todo esto es un tema
del campo de energía humana, el aura humana, está todo integrado con el todo. Naturalmente esos procesos no están supeditados a la disposición en capas rígidamente definidas de los campos sutiles de energía del universo. También podrían funcionar si dichos campos forman un continuo uniforme. De hecho, dado lo sensibles que son con respecto a nuestros pensamientos, dado lo sensible que son respecto a nuestros pensamientos, debemos de tener mucho cuidado, o debemos de tener cuidado cuando intentemos hacernos una idea sobre su organización y estructura. En realidad, lo que creamos de ellos puede ayudar a crear o a configurar su estructura. Tal vez por eso los psíquicos discrepan sobre si el campo de energía humano está dividido en capas o no. Quizás los psíquicos que creen que hay capas claramente definidas estén provocando que el campo de energía se forme a sí mismo en capas. También puede que participe en el proceso la persona cuyo campo de energía está siendo observado. Brennan es muy franca sobre esta cuestión y observa que cuanto mejor entiende su cliente la diferencia que existe entre las capas más claras y definidas, se hacen las capas de su campo de energía. Admite que la estructura que ve en el campo de energía es solo un sistema y que otros han dado con otros sistemas. La mente y el campo de energía humano. Es significativo que el examen del campo de energía humano conduzca precisamente a la misma conclusión a la que llegó Pribram tras descubrir que el cerebro convierte el significado sensorial en un lenguaje de frecuencias. Esto es, que tenemos dos realidades. Una en la que parece que nuestro cuerpo es concreto y posee una posición precisa en el espacio y en el tiempo, y otra en la que parece que nuestro verdadero ser existe primariamente como una nube reluciente de energía cuya localización última en el espacio es un tanto ambigua. Esta conclusión trae consigo algunas preguntas profundas. Una es, ¿qué pasa con la mente? Nos han enseñado que la mente es fruto del cerebro. Ahora bien, si el cerebro y el cuerpo físico son solo hologramas, o la parte más densa de un continuo de campos de energía cada vez más sutiles, ¿qué nos dice todo eso de la mente? La investigación sobre el campo de energía humana nos ofrece una respuesta. Esto es muy importante. Recientemente un descubrimiento de los neurofisiólogos Benjamin Libet y Bertrand Feinstein en el Hospital Montension de San Francisco ha suscitado un gran interés en la comunidad científica. Libet y Feinstein midieron el tiempo que tardó un estímulo del tacto de la piel de un paciente en llegar al cerebro como señal eléctrica. Al paciente le pidieron asimismo que apretara un botón cuando se diera cuenta de que le tocaban. Descubrieron que el cerebro registraba el estímulo una milésima de segundo después de que ocurriera, mientras que el paciente tocaba el botón una décima de segundo después de que le aplicaran el estímulo. No obstante, es de resaltar que el paciente no dijera que era consciente del estímulo o de que apretara el botón durante casi medio segundo, lo que significa que el inconsciente del paciente era el que tomaba la decisión de responder. La conciencia de la acción por parte del paciente fue más lento de la carrera. Más preocupante fue que ninguno de los pacientes de la prueba de Libet y Feinstein se dio cuenta de que el inconsciente les había hecho apretar el botón antes de que ellos decidieran hacerlo conscientemente.
De algún modo el cerebro creaba el engaño reconfortante de que habían controlado la acción consciente aun cuando no lo habían hecho. Esto llevó a algunos investigadores a preguntarse si la libre voluntad es una ilusión. Estudios posteriores han demostrado que 1,5 segundos después de que decidamos mover un músculo, como levantar un dedo, el cerebro ya ha empezado a generar las señales necesarias para llevar a cabo el movimiento. Entonces, ¿quién toma la decisión? ¿La mente consciente o el inconsciente? Un mejora de estos descubrimientos ha averiguado que el campo de energía humana responde a los estímulos antes que el cerebro. Ya me estoy jodiendo la garganta. Ha hecho electromiogramas del campo de energía y electroencefalogramas del cerebro simultáneamente y ha descubierto que cuando un sonido fuerte o un destello de una luz brillante, el electromiograma del campo de energía registra el estímulo antes de que aparezca siquiera en el electroencefalograma. ¿Qué significa esto? En su opinión, quizás hemos sobrevalorado el cerebro como elemento activo en la relación del ser humano con el mundo. El cerebro es solo un buen ordenador real. Ahora bien, los aspectos de la mente que tienen que ver con la creatividad, la imaginación, la espiritualidad y todas esas cosas, no los veo en el cerebro en absoluto. La mente no está en el cerebro. Está en ese dichoso campo. Dreyer también se ha dado cuenta de que el campo de energía responde antes de que la persona registre una respuesta consciente. En consecuencia, en vez de intentar juzgar las reacciones de su cliente contemplando la expresión del rostro, mantiene los ojos cerrados y ve cómo reacciona el campo de energía. Mientras hablo, veo cómo cambian los colores de su campo de energía, veo cómo se sienten por lo que digo sin tener que preguntarles. Por ejemplo, si su campo se vuelve nebuloso, sé que no están entendiendo lo que les estoy diciendo. Esto es muy importante, ¿eh? Esto yo creo que tal vez de todo lo que hemos estado conversando es lo más importante de todo. Si la mente no está en el cerebro, sino en el campo de energía que impregna tanto el cerebro como el cuerpo físico, se explicaría por qué los psíquicos como Dreyer ven en el campo una parte tan grande del contenido de la psique de una persona. Lo voy a dejar por aquí. Nos va a quedar para el futuro el espacio y el tiempo y la mente. Y prácticamente ya vamos finalizando todas estas consideraciones. Es interesante saber estas cosas, por lo menos cuestionarse y por lo menos intentar comprender de qué va el asunto. Y si la mente está en el campo energético y el cerebro simplemente es el receptor, recepciona y transforma, es un repetidor, es un amplificador. ¿Qué les voy a decir? Antes de ayer estuve hablando saben que hubo el huracán Helene en Estados Unidos, bueno, y el Milton también, pero este huracán Helene pasó por Carolina del Norte, y bueno,
me llamó mi amiga Nelly Lugo, me estuvo diciendo que estaba bien, pero que habían tenido 8 días de corte, cosas así. Nelly está bien. Lo que pasa es que el tema testigos de Jehová, el tema testigos de Jehová es un tema que ya está laudado. Las personas que han salido de la secta, nosotros entendemos, yo por lo menos entiendo así, de que, claro, lleva un tiempo seguir las investigaciones, descubrir el engaño, descubrir que estuvimos durante un tiempo encorsetados en una cajita con una visión ideológica del mundo y de la existencia, y que es la Biblia, la palabra de Dios se ha utilizado para manipularnos y para mantenernos sujetos a un determinado sistema de creencias. Pero los que hemos ido ayudando a otros a entender y a comprender, luego de investigaciones y descubrir todas las tramoyas, los fallos y todo lo demás, llega un momento que es el momento de soltar definitivamente esa organización y que ya no tenga ningún tipo de poder sobre nosotros. Yo pienso que muchos de nosotros hicimos todo lo que teníamos que hacer, pero que llega un momento en que hay que soltar, despegar de eso, que ya no tenga ningún tipo de influencia y seguramente, como toda organización, aunque estén arruinados y eso, igual pasa esta generación y esta gente resucita y vuelve a hacer daño otra vez. Hoy leía un autor húngaro, bastante, de esta gente bastante negativas, y él decía, dentro de los conceptos que tenía él, que existe el todo, pero que el mal está en el todo. Y yo pienso, existirá el todo y existen todas las posibilidades en todas las cosas. Y que todo depende de que lo que nuestra mente piense y decida. Y que ahí está la cosa. Que hay que dejarla un poco tranquilos, que ya no hay que preocuparlas, más personas mayores, somos personas mayores, pero Nelly bastante un poco más mayor que yo, y que hay que vivir, y que hay cosas más importantes que seguir recordando la secta. Nada más. Les mando un abrazo. Estos temas son complejos. Si no le gusta el tema, no hay problema. No lo mira y ya está. Venga, nos vemos en el próximo.